Señores estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la sílaba. ¿Cuál es la importancia de estudiar este tema? Nosotros día a día hacemos uso de las palabras y lo que nos ayuda a lograr una comunicación efectiva es la correcta pronunciación de ellas. Para esto debemos de aprender a separar las palabras y poder articularlas en un correcto silabeo. Muy bien, dicho esto, empezamos a ver qué es la sílaba. Vamos a decir que la sílaba es la unidad del habla que se expresa en un solo golpe de voz. Entonces se referiría a un solo sonido. También constituye la mínima unidad segmental. ¿Qué quiere decir unidad segmental? Es una parte en la cual se divide la palabra, ¿no? Entonces ahí complementamos en que puede dividirse una palabra. Ejemplo, ¿no? Árbol, ¿no? La palabra árbol presenta dos sílabas, ¿no? Árbol. Aquí tenemos la palabra camiseta, conformada por cuatro, ¿no? Camiseta, ¿no? Otro ejemplo, asado, asado. Ahora tenemos otra palabra, ahí, ¿no? Ahí. Otra palabra, afán, afán, constituida por dos sílabas. ¿Ya, chicos? Entonces, ya saben, la sílaba es una parte en la cual se divide la palabra y esta parte se caracteriza por la pronunciación. Esencialmente, chicos, es la pronunciación. Ahora, si nosotros vamos a pronunciar, vamos a silabear bien, no vamos a tener problemas en la forma de escribir. Nuestra escritura va a ser perfecta o correcta. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son las partes de una sílaba. ¿Ya? Bien, anteriormente hemos dicho de que hay grafemas y fonemas, ¿no? Y dentro de estos se encuentran las vocales y las consonantes, ¿ya? Muy bien, vamos a ver cuáles son la estructura, ¿no? O partes de la sílaba. Entonces, una sílaba presenta en su estructura tres elementos, ¿no? Hasta tres elementos, ¿ya? ¿Cuáles son? Cabeza, cima y el tercer elemento se llama coda, ¿ya? Ojo, no siempre van a ir todos estos, pueden ir dos o puede ir uno, ¿ya, chicos? Entonces vamos a ver de qué se trata cada uno de estos elementos. El primer elemento se llama cabeza. ¿Qué es la cabeza? La cabeza es la consonante o consonantes que van antes de una vocal en una sílaba. Ejemplo, tenemos la palabra retrato. Si nosotros silabeamos retrato, nos vamos a dar cuenta de que se divide en tres sílabas. Retrato, ¿no? Entonces tenemos una sílaba, dos sílabas, tres sílabas. Ahora, por ejemplo, te preguntan, ¿cuál es la cabeza en la sílaba re? Ya hemos dicho que la cabeza son las consonantes. Entonces, la cabeza debería ser la consonante R, ¿no? Una sola consonante. Y en esta sílaba de tra vamos a tener dos consonantes, la T y la R. ¿Y por qué decimos que estas son cabezas? Porque van antes de la vocal, ¿no? Nos damos cuenta ahí tenemos la vocal E en la primera sílaba. Antes de la vocal E va la consonante R. En la segunda sílaba, antes de la A, van las consonantes T y R, ¿no? Igual en la última, antes de la O, va la consonante T. Todas las consonantes que van antes de las vocales se denominan cabeza. Siguiente parte de la sílaba. La siguiente parte se llama cima, ¿no? ¿Qué es la cima? Es la vocal o vocales dentro de una sílaba, ¿no? Ahora la cima se divide en dos. Puede ser una cima simple, cuando hay una sola vocal, y también hay una cima compuesta, cuando hay más de una vocal, ¿no? Aquí se caracteriza porque hay presencia de diptongos o triptongos, ¿ya, chicos? Entonces veamos.
nos dan la palabra concreto, ¿no? Esto va a pertenecer a una cima simple. ¿Por qué? Usted si la ve a concreto, concreto, entonces nos damos cuenta que en cada sílaba hay la presencia de una vocal, ¿no? En la sílaba con tenemos la vocal O. En la cre tenemos la vocal E y en la to la vocal O. En cada sílaba una sola vocal, entonces vamos a decir que todas estas sílabas presentan una cima simple, ¿no? Pero ¿qué pasa en la palabra cuento, chicos? En la palabra cuento se presenta una cima compuesta, ¿no? Si la vemos, cuento, cuento. En la primera sílaba, si nos damos cuenta, aparece la U y la E. Esto es un diptongo, ¿no? Y cuando hay dos vocales, vamos a decir que es una cima compuesta, ¿no? Y la sílaba to es una cima simple, ¿no? ¿Listo, chicos? Entonces nunca se van a olvidar. La parte de la sílaba llamada cima se refiere a las vocales. Pueden ser simples si hay una sola vocal y compuestas si hay la presencia de dos o más o tres vocales, ¿no? Y la última parte de la sílaba es la coda. ¿Qué es la coda? La coda es la consonante o consonantes que van detrás de la cima o detrás de las vocales, ¿no? Ejemplo, tenemos la palabrita inyectar. Usted si la vea, inyectar se divide en tres sílabas. Entonces tenemos la sílaba in, la sílaba yec y la sílaba tar. ¿Cuál sería la cima? La I, la E y la A, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? La coda es la consonante o consonantes, ¿no? Detrás de la vocal I viene la consonante N, detrás de la vocal E, la consonante C, detrás de la vocal A, la consonante R. Entonces, todo lo que está en rojo viene a ser la coda, ¿no? Entonces, con esto, chicos, ya sabemos que las tres partes de la sílaba son la, cabeza, cima y coda. Cabeza y coda se refiere a las consonantes y cima a las vocales. Muy bien. Ahora veamos las clases de sílabas. Las palabras se dividen en sílabas, dijimos al inicio de la clase. Y estas sílabas se clasifican en tipos o clases, ¿no? La primera clasificación que se hace es por el acento. Por el acento vamos a encontrar dos tipos de sílabas, ¿no? La primera se llama sílaba tónica. ¿Qué es la sílaba tónica, muchachos? La sílaba tónica es la que tiene mayor fuerza de voz, es la que suena más fuerte, ¿no? Ejemplito, tenemos dos palabras. Tenemos la palabra cortina y la palabra canción. Ojo, chicos, aquí tiene que ver mucho la pronunciación. La palabra cortina va a presentar tres sílabas. Cortina. Si nosotros silabiamos o dividimos y hacemos el experimento de la pronunciación, nos vamos a dar cuenta que la que suena más fuerte es la segunda sílaba. Cortina, ¿no? Entonces la sílaba ti vendría a ser la sílaba tónica, la que posee mayor fuerza de voz. Ahora tenemos la palabra canción. Si nosotros vamos a silabearla, se divide en dos. Canción. Y nos damos cuenta claramente porque tiene una tilde, ¿no? Entonces, la vocalción vendría a ser la sílaba tónica, porque es la que posee mayor fuerza de voz. Entonces, sílaba tónica es la que tiene mayor fuerza de voz. Ojo, chicos. En cada palabra solamente hay una sílaba tónica, ¿ya? No se olviden de eso, no hay dos sílabas tónicas, hay una sola. Ahora, en cortina, si nos damos cuenta, hay tres sílabas. ¿Qué nombres recibirán estas sílabas? Cor, la sílaba na y en canción la sílaba ca. Ellas se llaman sílabas átonas, ¿ya? Entonces, ¿qué son las sílabas átonas? Vamos a decir que son las que tienen menor intensidad que la sílaba tónica. Ahora su ubicación es que pueden ir antes o después de la sílaba tónica, ¿no?
Entonces una palabra puede tener más de una sílaba átona, pero siempre una sílaba tónica, ¿no? Recuerden lo anterior dicho. Ejemplo, tenemos la palabra práctica. Si nosotros silabeamos, lo dividimos en tres, ¿no? Práctica, práctica, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que la sílaba tónica es prac, ya nos damos cuenta porque tiene tilde, pero en esta parte estamos interesados en las sílabas átonas, ¿no? Sílabas átonas siempre van a acompañar a la tónica. Entonces la ti va a ser sílaba átona y la k también sílaba átona, ¿no? Acompaña. Ahora pueden ir después, dice, ¿no? Antes o después. En este caso van después de la tónica, ¿no? Ejemplo, ¿dónde pueden ir antes? Aquí, digamos, dividimos la palabra acento. Acento. Esta A es sílaba átona y va a ir antes de la tónica. Muy bien. Otra clasificación de las sílabas por el número de letras. Ojo chicos, número de letras, ¿no? Ahora aquí tenemos los tipos de sílabas, número de letras y los ejemplos. Cuando una palabra se divide en sílabas que contengan una sola letra, se les llama monolíteras, ¿ya? Y el número de letras, como les he dicho, va a ser una letra, ¿no? Ejemplos: O, I, A. Nos damos cuenta de que cada sílaba está compuesta por una sola letra. A estas se les llama monolíteras. Muy bien. Ahora, cuando una palabra está compuesta por sílabas de dos letras, se les llama bilíteras. Ejemplo: casa. A ver, analicemos. 1, 2, 1, 2, ¿no? Dos letras, casa. Cuando una palabra se divide en sílabas compuestas por tres letras, se les llama trilíteras, ¿no? Ejemplo: volver. Fíjense, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, ahí se denominan trilíteras. Ahora, de cuatro letras vamos a tener a las tetralíteras, ¿no? Ejemplo: construcción. Ojo chicos, pero aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿no? Tetralíteras. Ahora de 5 letras tenemos pentalíteras, ¿no? Ejemplo: transporte, ¿no? Si nos damos cuenta, la primera sílaba, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta nomás es una sílaba pentalítera, ¿no? De 5 letras. Pero estas no, ¿ya? Por eso está resaltado solamente esta. Hexalítera de 6 letras. Por ejemplo, aquí tenemos una con triptongo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Criáis, ¿no? Criáis. Esto está mal escrito, ¿ya? Tenemos que corregir, es criáis, no es criasis. Van a disculpar por este error, criáis. Ahora también las sílabas se clasifican por la letra final. ¿Cuál es la letra final? Cuando terminan en vocal, las sílabas terminan en vocal, se denominan sílabas directas o abiertas. Ejemplo: bala, ¿no? Ambas terminan en vocal. Vaso, en vocal. Política, en vocal. Entonces, cuando terminan en vocal, se dice que se llaman sílabas directas o abiertas. Ahora, cuando las sílabas terminan en consonante, reciben el nombre de sílabas indirectas o trabadas, ¿no? Ejemplo: árbol, ¿no? Termina en R, en L, consonantes, sílaba trabada. Contar, ¿no? N y R, sílaba trabada. Bastantes, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que todas estas terminan en consonantes, ¿no? Por lo tanto, son sílabas indirectas o trabadas. Muy bien, como un último punto vamos a abordar esto que se llama la frontera silábica, ¿ya? Son algunas reglas que debemos de tener en cuenta para poder silabear correctamente las palabras. La regla 1 de la frontera silábica, chicos, es cuando vamos a aplicar esta fórmula. V. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando una sílaba termine en vocal y la otra también comienza en vocal. Estas letras VV significan vocal, vocal, ¿ya? Una regla para poder silabear es esa, ¿no? Una sílaba termina en vocal, la siguiente también empieza en vocal. Ejemplo, ba, ul, ti, a, ¿no? Vocal, vocal, ¿ya? La regla 2. Tenemos CC. ¿A qué se refiere? A esto se llama consonante, ¿no? Entonces vamos a decir que cuando una sílaba termina en consonante, la otra también comienza en consonante, ¿no? También comienza en consonante. Ejemplo, tenemos la palabrita asma, ¿no? Asma. Fíjense, termina en S, es una consonante aquí. Y la siguiente empieza en M, también es otra consonante, ¿no? Es una regla también que se aplica. Otra palabrita, isla. Termina en S consonante y la segunda empieza en L consonante, ¿no? Entonces ya tenemos dos reglas. La primera es vocal, vocal, la segunda es consonante, consonante. Regla número 3. Tenemos la forma VC. O sea, quiere decir vocal y consonante, ¿no? Por eso decimos, ¿no? La sílaba termina en vocal y la otra comienza en consonante. Ejemplo, casa. Casa termina en vocal y la otra empieza en consonante. La palabrita Cuba termina en vocal, la siguiente en consonante, ¿no? Tenemos tres reglas: vocal, vocal, consonante, consonante y vocal, consonante. La cuarta regla sería, ¿no? Consonante, vocal, ¿no? La otra forma. Pero ojo, en nuestra lengua española, por eso estoy poniendo aquí observación, en nuestra lengua española no existe este tipo de frontera silábica, consonante, vocal. ¿Ya? Ejemplo, pato, ¿no? Teo no existe. Maní, man-i, no, es maní. Entonces nunca hay palabras que se silabeen, que terminen en una consonante y la siguiente empiece en vocal. Una observación es que la H no debe considerarse, ¿no? Vamos a aplicar las anteriores reglas que hemos dicho: vocal, vocal, consonante, consonante y vocal, consonante, ¿no? Ejemplo, tenemos la palabra adherir, ¿no? Lo correcto para silabear es adherir, ¿no? Vocal, consonante. Pero ojo, chicos, hay algunos que silabean de esta manera: adherir. Esto es incorrecto, ¿no? Porque fíjense, aquí tenemos la consonante y como hemos dicho que la H no se considera, esta sería una vocal. Consonante, vocal, aquí hemos dicho que no existe, ¿no? Entonces el silabeo de adherir es incorrecto. Lo correcto es adherir. Otro ejemplo, alaja, ¿no? Otros silabean al-aja. Entonces, fíjense, consonante la L, vocal la A, la H no se cuenta. Entonces lo correcto es alaja y no al-aja. Ya, chicos, tomen en cuenta esta consideración. La consonante vocal no existe, no se puede silabear de esa manera. Ahora vamos a darnos cuenta, o vamos a abordar las palabras que se escriben con X, ¿no? Hay una observación o una regla también para silabear con la X, ¿no? Entonces vamos a decir que cuando la X se encuentra en posición intervocálica, ¿qué quiere decir intervocálica? Es cuando está en el medio de dos vocales. Esta X se va a unir a la segunda vocal, sea la vocal abierta o cerrada, ¿ya? Ejemplo, tenemos la palabrita examen. ¿Cómo lo silabeamos? Está en posición intervocálica, chicos, fíjense. Está en medio de la E y de la A. El correcto silabeo sería examen. Se van a dar cuenta de que la X toma el sonido de la S. Examen, ¿no? Entonces, esa es el correcto silabeo de esta palabra. Tenemos la palabrita tóxico para silabear. Tóxico, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí, no es tóxico, sino es tóxico, ¿ya? Tenemos la palabrita hexágono, chicos, ¿no? Hexágono.
diríamos que así lo silabeamos, ¿no? Pero está mal. El correcto silabeo es hexágono, ¿no? ¿Se dan cuenta? La X está sonando como la S. La palabrita es exótico, no es exótico, es exótico, ¿no? Entonces diríamos exótico, ¿no, chicos? Entonces, si encuentran la X en posición intervocálica en medio de las vocales, ya saben que tienen que unirla a la segunda vocal. Ahora, vamos a ver la última observación, ¿no? Hay palabras formadas con prefijos, ¿ya? Estas se van a silabear aplicando las reglas que hemos visto, ¿ah? Recuerden las reglas: vocal, vocal, consonante, consonante y vocal, consonante, ¿ya? Ejemplo, tenemos la palabra desorden, ¿no? Esto se forma de las voces des más orden, ¿no? Pero lo correcto se silabea de la siguiente manera: desorden. Lo incorrecto sería desorden, ¿no? Ojo, el prefijo es des, ¿no? Pero para poder silabear tenemos que tener en cuenta las reglas de la frontera silábica. Otro, tenemos la palabra inactivo, ¿no? Entonces lo correcto para silabear es inactivo. Lo incorrecto sería inactivo. La pronunciación es inactivo, ¿ya? Ahora tenemos la palabrita inhumano. Usted silabearía de la siguiente manera aplicando las reglas: inhumano. Lo incorrecto es inhumano, ¿ya? Ahora otra palabrita, bisabuelo, ¿no? Lo correcto para silabear es bisabuelo, ¿no? Bisabuelo, no es bisabuelo, ¿ya? Tienen que aplicar las reglas del silabeo, ¿no? Ya saben, esas reglas del silabeo están en la frontera silábica, lo que hemos visto anteriormente. Muy bien, chicos, dicho esto, terminamos nuestra clase del día de hoy que aborda este tema que es la sílaba. Nos vemos en la siguiente oportunidad.